Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás buscando cómo borrar los archivos temporales en Windows 10, quédate, mira cómo se hace. Bueno, para borrar los archivos temporales de Windows 10 simplemente tenemos que irnos a la carpeta llamada temp. ¿Dónde se encuentra esta carpeta? Pues mira, vamos a este equipo, después nos vamos a ir a buscar el disco local C y si nos fijamos aquí tenemos una carpeta llamada Windows, ¿vale? En esta carpeta Windows tendremos que buscar la carpeta con nombre temp, T-E-M-P. Si nos fijamos, esta carpeta está aquí y es donde se encuentran todos los archivos temporales que va almacenando nuestro sistema operativo. Vale, de esta forma ya hemos llegado a esta carpeta. Simplemente seleccionaríamos todo con el control E de nuestro teclado, control más E, y vamos a seleccionarlos todos y vamos a darle clic derecho y veremos que si, dependiendo de la cantidad de archivos y de lo pesado que sean, tendremos un espacio a otro. Si yo le doy clic derecho, veo que esto pues me está ocupando ahora mismo 9 megas, que no es mucho, pero bueno, hay casos en que se llena tanto que puede ocupar incluso hasta gigas de capacidad. Esta realmente es la forma más larga de llegar a los temporales, porque si nos vamos a inicio o escribimos aquí ejecutar, o podemos escribir en el cuadro de búsqueda ejecutar, y nos abrirá esta ventana que se llama pues del mismo nombre, ejecutar, y en ella podemos escribir temp. Veremos que nos llevará a la misma carpeta de forma mucho más rápido. Como les he dicho antes, estos archivos de aquí son archivos temporales que están ocupando espacio en nuestro disco, entonces los podemos seleccionar todos y darle clic derecho, eliminar. Sin ningún tipo de problema, veremos que nos muestra un mensaje de alerta dándole que tenemos que tener permisos para borrar esta carpeta. Yo le voy a decir que sí, porque no deja de ser un temporal. Y bueno, pues si te da algún error como el que me está dando a mí, que hay cosas que no se pueden borrar, pues le damos a omitir y después veremos por qué no me deja borrarlo. Esta es la forma más sencilla y más rápida que tienes de borrar los archivos temporales en Windows 10. Hasta luego.